Yo. Bienvenido un día más, yo soy Cristian, esto es Lingua Yes, y hoy te traigo la tercera parte del Reported Speech, o también conocido como estilo indirecto. Órdenes, solicitudes y sugerencias en solo 7 minutos. Let's go to the presentation. No quiero perder ni un solo segundo, tengo un montón de cosas que contarte, ponme los 7 minutos. Decíamos que el reported speech o estilo indirecto lo utilizábamos para reproducir lo que alguien dijo, pensó o escribió en un momento determinado del tiempo. Teníamos 5 puntos súper importantes. Punto número 1, ya no utilizábamos las comas que solo son para el estilo directo. Punto número 2, entre comillas encontrábamos una información que era súper importante. Esta información tiene un emisor y un receptor, es decir, una persona se la cuenta a la otra y ambos son muy importantes. Y también decíamos que había un montón de cambios que teníamos que tener en cuenta, y ahí es donde entramos en un punto importante. Hoy traigo para ti 3 cambios nuevos y estoy segurísimo. Hoy es el día, hoy es el momento porque ya tienes muchos conocimientos previos y puedes asimilar estos nuevos de una manera súper fácil. Entonces hablábamos de cambios en tiempos verbales, hablábamos de cambios en pronombres personales, hablábamos de cambios en las estructuras, pero recuerda, solo en las interrogativas. Y hablábamos de cambios en las expresiones de tiempo. Esto ya lo hemos comentado en anterioridad en los otros 2 vídeos que tenemos sobre Reported Speech. Además, en la página web de Lingua Yes te dejo una descripción súper detallada sobre todo el Reported Speech, entonces corre a la descripción y por ahí lo tienes. El primer cambio nuevo que te presento hoy es el cambio respecto a los verbos go y come. En muchas ocasiones, dependiendo de dónde localicemos la acción, vamos a tener que cambiar este verbo go por el verbo come. Nuevo cambio número 2. En este caso tengo que decirte que todos los demostrativos van a cambiar, de tal manera que si tienes this house, tú tendrás que hablar en reported speech de that house. Y si tienes these people, tendrás que cambiarlo en estilo indirecto y poner those people. Y nuevo cambio número 3, ese here y ese there, es decir, los adverbios de lugar, también tienen que cambiar. Recuerda que te comenté que el estilo indirecto tiene 5 estructuras diferentes. La primera de todas eran los statements. Eran oraciones que te daban una simple información y que podían ser o afirmativas o negativas, nunca interrogativas. Como palabra clave encontrábamos that. Claro, si aquí hablamos de afirmativas o negativas, en realidad las interrogativas las tenemos que agrupar en otro punto diferente y de ahí salen nuestra segunda y nuestra tercera estructura. Segunda estructura, preguntas de sí o no, yes, no questions, en las cuales encontrábamos como palabras clave if o whether, cualquiera de las dos que quisieras utilizar. Y estructura número 3, encontrábamos las WH questions. Como palabra clave encontrábamos la WH question word que estuviéramos utilizando en la pregunta original. Pasemos a lo siguiente, que hay un montón de cosas nuevas. Y por fin vamos a poder completar todo sobre el reported speech, que ya tenías ganas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuevo? Punto número 1. Pues bien, por ahí en el nombre podrás estar viendo que tenemos requests and orders, es decir, solicitudes u órdenes. Y son muy fáciles, me atrevería a decir que quizá más fáciles que el tema de las preguntas y los statements y todas estas cosas. Te preguntarás ¿por qué? Pues porque sí, por fin no tenemos que prestar atención a todos los cambios en los tiempos verbales que encontrábamos en los otros tipos. Y eso es un punto a favor, eso es un +1 como una casa. Recuerda que normalmente cuando alguien te hace una orden, lo va a hacer utilizando la forma imperativa, es decir, verbo en primera posición en infinitivo, en caso de que sea afirmativa, y en caso de que sea negativa simplemente tendremos un don't go, don't do, don't y lo que sea, verbo en infinitivo después, ¿vale? Palabras clave que encontramos para estas órdenes. Pues bien, vas a utilizar un to más el verbo en infinitivo en caso de estar utilizando la forma afirmativa y un not to más el verbo en infinitivo en caso de estar utilizando la forma negativa. Con lo cual, todo el tema de eso de oye, hay que cambiar este verbo por no sé qué, este otro verbo por no sé cuál, olvídate, pero solo en este tipo, claro. Ejemplo número 1. Como te he comentado antes, tienes el verbo en primera posición y es una orden que me da mi madre a mí. Oye, ven aquí si no quieres tener problemas. Pues bien, si esta información que tenemos entre comillas la queremos pasar a estilo indirecto, los cambios que tendremos que hacer son los siguientes. Ese tema del emisor y el receptor de la información lo cogemos y lo ponemos al principio, my mother ordered me. Después hemos dicho que nuestra palabra clave era to, en este caso porque es una oración afirmativa, y después el verbo en infinitivo, go. Fíjate que aquí hemos hecho el cambio entre come y go que explicábamos antes. En rosa, para que veas que todos los cambios, esos nuevos que te he explicado, tienen realmente un uso, te he puesto un adverbio de lugar. Cambiamos de here a there.
En naranja tenemos cambios en las expresiones de tiempo de now a at that moment. Bueno, para que te quede completamente claro, aquí te he dejado una afirmativa, pero en el siguiente ejemplo vas a encontrar una negativa. En este caso, una orden negativa. No te suscribas a Linguaes, ni se te ocurra. Ni se te ocurra ir y darle al botón ese que tienes ahí abajo de suscribirte rojo que tanto llama la atención. Ni se te ocurra intentar ayudar a este canal a que crezca. Ni se te ocurra, por favor, no lo hagas. Entonces, bueno, fuera de coñas, don't subscribe. Encontramos en primera posición ese don't, que nos indica que es negativa, y después el verbo en infinitivo. En reported speech encontraremos I requested you, os pedí, os solicité. Después encontramos la palabra clave, que en este caso es not to, porque tenemos una negativa, verbo en infinitivo, justo después, y después el resto de la oración. Último punto, ¿estás ansioso ya de decir, ay Dios, que se acaba esto y ya por fin me vas a dejar de tanto estilo en directo y tanto rollo? Pues sí, buenas noticias. En este caso encontramos las sugerencias. Normalmente las vas a encontrar introducidas por let's, why don't you o why don't we. He de decirte que en este caso tienes dos maneras diferentes de realizar el estilo indirecto de estas sugerencias. Punto número 1, que como palabra clave utilices that, pero no el that que utilizábamos en los statements. Entonces, en este caso necesito tres partes diferentes. That, la persona que recibe la acción, y después el verbo en infinitivo. Con el ejemplo que tengo después preparado para ti lo vas a tener mucho más claro. Y punto número 2, podremos decir he suggested, él sugirió, y después poner nuestro verbo principal de la oración en estilo directo con la forma de gerundio, es decir, añadiéndole ing, y lo veremos también más adelante. Estilo indirecto. Compremos unos snacks para el partido de esta noche. Let's buy some snacks for tonight's match. Reported speech, justo en la parte de abajo. Julius sugirió. Palabra clave, recordamos, that. Después, la persona o las personas que reciben la acción, we. Y después el verbo en infinitivo, buy. Y después, bueno, en color naranja, simplemente cambias ese tonight's match por that night's match. Esa era la primera opción. La segunda opción que tenemos es utilizar primero la parte de Julius sugirió y después tu verbo principal añadiéndole ing, es decir, en la forma de gerundio, con lo cual Julius suggested buying. Y segundo ejemplo, hay que nervios que terminamos. Estilo indirecto. Why don't we hire a car and go around the country? Frank me sugirió. Entonces, mucho cuidado, aunque aquí te encuentres una interrogación cerrando nuestra oración, eso no quiere decir que utilicemos una estructura de interrogativa. Simplemente identifica este why don't we o why don't you y entonces ya sabes que estamos hablando de una sugerencia. Frank suggested, primera posición. Estructura con that, persona o personas que reciben la acción, verbo en infinitivo. Frank suggested that we hire a car and go around the country. Y punto número 2, recuerda que los verbos principales los utilizábamos en la forma de gerundio, entonces esta es la segunda opción y encontramos Frank suggested hiring a car and going around the country. Y sí, tengo que aplaudirte, has hecho un magnífico trabajo para poder llegar al final de estos 3 vídeos y aprender absolutamente todo sobre el estilo en directo, entonces enhorabuena, te lo has currado un montón. Si este vídeo o alguno de los otros 2 del Reported Speech te ha ayudado un poquito, aunque sea una miajilla, te dejo por aquí el botón de suscribirte. Simplemente dale, a mí me haces feliz, haces que el canal crezca un poquito más y que podamos llegar a más personas. Y luego por aquí te dejo la primera parte del Reported Speech y por aquí abajo te dejo la segunda parte del Reported Speech. Thank you for your attention one more time. See you in the next video. Bye, bye, bye.